Vamos a seguir avanzando con este tema para encontrar de alguna manera respuestas a otros costados. Hay mucho para pensar y mucho para plantearse a partir de los hechos ocurridos con el Ara San Juan. Vamos a recibir a nuestros invitados de la noche para preguntarles muchas cosas que queremos saber y ojalá tengamos respuestas con ellos. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Lourdes Puentes, politóloga, especialista en relaciones internacionales, seguridad internacional, defensa e inteligencia. Gracias, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Lorena? Y Carlos Sica es director del Centro de Altos Estudios en Psicología Social y creador de Emergencias Psicosociales. Gracias. Buenas noches. Bueno, creo que son dos costados bien interesantes para empezar a plantear el después del hallazgo del Ara San Juan. Por un lado, algo que de alguna manera nosotros venimos preguntándole a nuestros invitados con Nico y que tiene que ver con cómo vamos a empezar a pensar en las Fuerzas Armadas que necesita y quiere la Argentina, para que estas cosas no pasen producto de la negligencia o no pasen producto de no haber llevado adelante un mantenimiento adecuado o producto de que tengamos gente que a lo mejor no es la que está a la altura de las circunstancias al frente de determinados ministerios o determinados estamentos. Digo, eso como para iniciar. ¿Qué podemos hacer para plantearnos esa situación y pensarla seriamente hacia el futuro? Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? A mí me parece que uno de los temas fundamentales, yo lo que rescato de este momento es que nos hermanó a todos en la búsqueda, ¿no? Ese día que ocurrió esto que ocurrió, quedó vacío Mar del Plata, Puerto Belgrano, salieron todos a buscarlo y estábamos todos pendientes. Claro. Esa sensación de hermandad, que es la que fundamenta la vocación militar, es la que se perdió, me parece, y que nos interpela en este momento. Claro. Y para hacer una política de defensa requiere el esfuerzo de todas las fuerzas políticas. Por eso no es para dar el ministerio, tiene más que ver con, no tanto con la persona que lo conduzca, sino de qué manera queremos direccionarlo. La profesión militar se fundamenta en el, como yo digo, en el vivir juntos, en la decisión de ser una patria, de ser un país. El que tiene vocación militar decide poner algo a riesgo por algo que nosotros, en lo que creen, que es ese vivir juntos nuestro. Sí. Creo que eso se puso un poco en crisis. La profesión militar entró en decaída por muchas cosas que conocemos y que son muy tristes, pero que pasado el tiempo nos vuelven a interpelar. Es decir, necesitamos Fuerzas Armadas que defiendan algo. Claro. Ese algo que somos nosotros hace falta. Entonces, repensar la defensa es casi hasta repensar la patria. Es decir, hace falta algunas cosas que nos hermanen a todos para pensarla juntos, porque si no pasa, lo que le pasó mucho a la política de defensa en los últimos 30 años es que cambió según el gobierno de turno, y es muy difícil mantener una política de defensa coherente sin una línea. No podés, tenés que definir 2 o 3 temas y ir hacia esa dirección. ¿Qué tipo de Fuerzas Armadas te parece que el país, como Argentina, que es complejo, porque es un país muy grande, que tiene distintos escenarios, porque tenemos montaña, tenemos meseta, tenemos selva, o sea, tenemos distintos escenarios, tenemos mucha frontera, tenemos un mar enorme. Pero hubo un hilo en común de todos los gobiernos que fue la desinversión. Hubo un hilo común que fue la desinversión, pero por algo que nos pasa a todos, que es, no hay una percepción de riesgo. Claro. Entonces, como la percepción de riesgo es baja y tenemos urgencias importantes, porque Argentina no definió temas muy centrales, es como que se deja para último lugar. Y eso requiere dirigencia, sobre todo, comprometida. No le puedes pedir a la gente que esté pensando en la defensa, no porque no pueda. Lo que me llama la atención es cómo puede ser que ningún gobierno haya tenido esa percepción de riesgo cuando la democracia moderna se inicia inmediatamente después de una guerra. O sea, no fue hace un siglo y medio. O sea, fue el inicio de esta democracia que ha desinvertido. Sí, pero somos un continente que tiene alguna tradición de paz, que siempre intentó salir, pudo vencer la alternativa de la guerra. Y hay una sensación, Europa tiene todo lo contrario, o sea, la vivió la guerra mucho más cerca. Entonces hay una necesidad de reconstrucción, hay una memoria muy vívida. En Argentina no existe eso. Entonces es muy difícil convencer a la dirigencia que hay una necesidad, porque de verdad el gasto en defensa es una inversión. Así es. Quiero quedarme con lo de la percepción de riesgo a propósito de lo que pasa con alguien que toma la decisión de llevar adelante una carrera militar y lo que pasa en su entorno, porque quienes conforman la familia de un militar no necesariamente tienen ni la misma vocación ni la misma percepción de riesgo de esto, de algo que puede pasar, que está dentro de las posibilidades, aun cuando uno no lo desea y ojalá no hubiera pasado. Digo, ¿qué pasa en ese caso, Carlos, con las familias? ¿Cómo se hace para
para abordar esto que no necesariamente es la misma mentalidad que pudo haber tenido aquel que abordó el Ara San Juan, incluso sabiendo que podía pasar esto? Sí, desde ya, ¿no? Bueno, yo escuchaba varias veces la palabra percepción. Y a mí lo que me gustaría ver, desde lo demás, lo político o lo netamente inherente a las Fuerzas Armadas me excede, pero yo me ocupo de la parte humana. Las personas cuando están impactadas por un hecho traumático, como los familiares por este hecho, su percepción, de ahí que yo subrayaba el vocablo, ¿no? Está hipersensibilizada. Excede la percepción normal que podemos tener en la vida cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que un pequeñísimo rictus de sonrisa en alguien que está ocupándose de una gravedad y los familiares están esperando tener noticias, ese pequeño rictus de sonrisa, ellos lo viven como no me dicen ironía, nada y se están matando de risa. Y no se están matando de risa. Claro. Con esto yo a qué voy. Es que yo creo que para ver las actitudes de varios funcionarios nuestros no hace falta tener una hiperpercepción para darse cuenta que no han tocado el tema ni lo están tocando con ninguna sensibilidad humana. Entonces pensemos cómo lo están recibiendo y cómo lo han recibido todo este tiempo los familiares. Y a mí me parece que eso, aparte del trauma de lo vivido, se recrudece por esta actitud donde de pronto hablan personas o funcionarios que suponen que tenían que saber y se nota a la legua que no saben. Utilizan palabras, el valor que tiene cada palabra en esa situación, por ejemplo, de los familiares, es un valor enorme. Y también los gestos, el otro día lo mencionábamos cuando fue el acto, algunos familiares lo señalaron, el presidente Macri estuvo en el acto, dio su discurso, no se acercó a saludar a los familiares, y había uno de los familiares que estaba ahí al lado de él, ¿no? Digo, probablemente porque no se haya animado, tal vez porque pensó que no era lo mejor, pero quizás esos gestos hubieran servido para construir un lazo de empatía. Sí, a mí me gustaría decir algo en relación a las familias porque me parece interesante. La vocación militar se cimenta en algo de patriotismo, ¿no? En creer en la patria, porque si no, ¿por qué vas a decidir someterte a una obediencia? O sea, todo lo que significa la carrera militar en un momento donde aparte no tiene ningún prestigio. Y yo creo que eso se mama en la familia. O sea, es muy difícil que alguien con vocación militar no haya mamado algo de patria en la familia. Y en un momento donde está tan de moda el individualismo, el sábese quién pueda, el cálculo económico, yo rescataría de las familias, y me parece muy interesante eso, que estos chicos se nutrieron ahí. O sea, decidieron irse a la mar. Hay algunos que ya eran familias navales, pero y eso de alguna manera marca la diferencia de aproximación, porque hay distintas tradiciones. Pero yo rescataría en esas familias que tuvieron, o sea, un hijo con vocación por defender la patria, es un hijo que aprendió la patria. ¿Y la patria qué es? ¿Es tu familia? ¿Es tu barrio? ¿Es tu club? ¿Es tu bandera? Y yo creo que eso está muy en crisis y que estaría bueno rescatar ese valor, digo, incluso en los familiares, ¿no? Que si uno les tomara eso y decir, bueno, esta familia, ¿cómo hicieron para transmitirle valores que hicieron que ellos decidieran una profesión con este riesgo y con tan poca fama hoy en día? Retomo algo que dijo usted recién, ¿no? Sobre la falta de sensibilidad en algunas palabras o algunas actitudes. Uno tiene la impresión de que por ahí el alto mando de la Armada hubiera tenido otras palabras por ahí más crudas o más duras, pero en ningún momento hubiera dicho lo que dijo Aguad, que si cuesta 4.000 millones de dólares en un país con 30% de pobreza es una locura. Podría haberse disparate, ahí tenés una palabra, disparate. Podría haberse ahorrado esa frase. Un político sabe cómo gambetear esa respuesta. Claro, pero el tema es muy profundo, porque no nos tenemos que detener en las palabras o en los gestos. Tenemos que ir a la actitud. No hay coach, no hay palabras que puedan ser elegidas, cuáles son las mejores y demás. Las palabras que pueden escuchar los familiares en estos momentos son palabras que salen del corazón y ellos las reciben desde el corazón. Por eso, o sea, tenga o no tenga razón el ministro con el dato concreto. Totalmente, totalmente. Ahora, si partiéramos de una actitud humana, es muy probable que brotarían palabras del corazón más acertadas que decir sacarlo sería un disparate, algo que es totalmente chocante. Pero vuelvo a repetir para no quedarnos en palabras sueltas, sino en la actitud de la persona. Y a mí me parece, yo coincido cuando vos planteabas el tema de
la familia, lo que es el grupo, lo que son los vínculos. Claro, claro. Pero en los familiares y aún en colegas de los submarinistas, vemos que hay actitudes humanas, no hay posturas, hay sinceridad, que es lo que falta del otro lado. Y para este proceso que ellos tienen que atravesar ahora, que es recién poder empezar a hacer el duelo, porque hasta que no apareció está la categoría triste de desaparecido, y no hay que no saber por lo menos el lugar donde sucedió. Entonces, este tipo de actitudes que venimos de alguna manera señalando no ayudan para concretar ese duelo. Esta mañana teníamos la oportunidad de dialogar con un oceanógrafo y además exmarino a propósito de un par de aspectos. Uno, que tiene que ver con esto de llevar adelante el rescate o no, y la palabra de un marino diciendo el mejor lugar para ellos seguramente es el mar, y si tuviéramos la oportunidad de preguntárselo probablemente contestarían eso, aunque por supuesto no tenemos la evidencia. Y por otro lado, una cuestión relacionada con el día después. Y él hablaba de esto que usted mencionaba. Esta familia necesita acompañamiento completamente diferente al que cualquiera de nosotros puede pensar a la hora de un psicólogo, de un acompañamiento terapéutico. Es otra cosa. ¿Estamos preparados para acompañarlos de esa manera? ¿Está preparado el país para hacer ese acompañamiento? Bueno, nosotros en el año 1991 generamos esta ONG que es EPS, Emergencias Psicosociales. Hemos estado, AMIA, Cromañón, tragedias aéreas, porque no existía ningún equipo preparado para en el lugar de la emergencia hacer la contención emocional, porque no es un tratamiento psicológico, son actitudes, reacciones alteradas de las personas, pero son normales. Ante un hecho que irrumpe traumáticamente, es normal tener actitudes alteradas. Quiere decir que fundamentalmente es muy necesaria esa contención. Se ha demorado mucho, no existía ni en ninguna parte del mundo, porque lamentablemente siempre se separó, la humanidad siempre separó lo que es lo físico de lo que es el alma, por así decirlo. Y se le presta atención, fijémonos que en la mayoría de los casos, concurren los médicos, los bomberos, el alimento, se evacúa a la gente si hay inundaciones. Pero la pregunta que nos hacíamos nosotros en ese entonces era, ¿y qué pasa con la angustia que están atravesando esas personas? Y a eso nos dedicamos nosotros, a compasar, a estar junto a los familiares, a las víctimas, ¿no? Ahora, ¿qué nos pasa como sociedad cuando nos molesta que otros países pongan su bandera media asta? Bueno, es un poco lo que quería rescatar. Yo siempre trato de mirar el lado positivo del nuestro. Yo creo que la reacción nuestra fue ir por ellos. Y eso, y basándonos en ellos, creo que el cálculo o la especulación es también propiedad de nosotros, del hombre en realidad. Yo creo que convive el individualismo con esa pulsión de unirse. Y creo que eso está en tensión permanentemente y a veces es más noticia cuando juega lo otro. Pero es que yo lo marco porque a veces que no dimensionamos, que nosotros a fines del año pasado, al principio de este año, vimos algo que el mundo nunca había visto. O sea, la Armada norteamericana y la Armada rusa trabajando juntos para encontrar un submarino de otro país perdido en Sudamérica. Y a nosotros nos genera teorías conspirativas. Sí, yo creo que tiene que ver también porque nosotros todavía no tenemos muy resuelto por eso el ser argentinos. Si nosotros tuviéramos tan claro dónde vamos y lo que queremos, no nos chocaría tanto. Yo creo que hay uno de los temas, una de las oportunidades que tenemos como argentinos a partir de esto es pensar de forma estratégica. ¿Qué pasa con ese mar? Claro. Lo que nos dimos cuenta es que no podemos protegerlo, que no sabemos cómo, no tenemos capacidad para buscar. O sea, de verdad nos desnudó absolutamente en relación a un lugar que es absolutamente estratégico en todo sentido, desde cercanía en la Antártida, de las capacidades que hay de biodiversidad. O sea, es tanto lo que tiene el mar y tan poca capacidad que tenemos que nos desnudó. Que vinieran, en realidad lo que estaba demostrando era que nosotros no éramos ni capaces. Y además, para mí, interpeló lo regional. Porque tanto hablamos de la integración sudamericana y de que nos unimos, y no teníamos ninguna capacidad, ninguno de los países de Sudamérica para encontrarlo. Salieron todos a ayudarnos, porque esa hermandad existe. Pero en vez de construir capacidades conjuntas para defender lo que a todos nos interesa,
nos dedicamos a hablar y no vamos a los temas concretos. Yo creo que nos interpela en lo concreto. De qué manera como argentinos vamos a resolver, defender, con nuestro, yo creo que es con la región, es una posición mía, pero creo no que solos, no da solos. Sí. Y por supuesto es que es interactuando con Estados Unidos, con Rusia. Ya lo hacemos en un montón de otras áreas, en la nuclear, en la espacial, lo hacemos. Sí. Lo que Pero pasa en es ese que- punto que es tan sensible la Argentina, básicamente por un pasado demasiado cercano Sí, todavía, sí, sí. digo, ¿estamos ya preparados? ¿Hay heridas cerradas realmente para que podamos empezar a pensar en Fuerzas Armadas para esta Argentina de hoy, a 40 años de Yo creo de que la última generación dictadura? que fue protagonista es muy difícil, porque tiene las heridas a flor de piel y es muy difícil. Pero creo que las generaciones que vienen, sí, que lo pueden hacer, porque están pensando diferente, porque piensan diferente y son... Y lo que hay que recrear en ellas es que creemos en la Argentina y en el colectivo Argentina. Yo creo que lo que hay que volver a hablar es de patria, de que hay un vivir juntos argentinos que vale la pena. Y en ese vivir juntos hay un rico que no puede ser rico si no vive en la Argentina y un pobre que se tiene que sentir contenido y que va a poder desarrollarse porque vive en la Argentina. Si no recreamos eso, es muy difícil que vuelva la vocación militar, pero es muy difícil la vocación política, la vocación del docente, porque no hay que enseñar, porque yo creo que tiene que ver con eso. Pero si la generación que estuvo en ese momento es muy difícil, porque es muy fuerte la herida, es como pedirle a los familiares, claro. o sea, hay cosas como que tienen que ver con tu realidad personal. Me quedo con esta última reflexión y también con lo que aportaba Carlos respecto de lo que significa acompañar a los familiares en este momento tan importante y tan sensible para ellos. Gracias a ambos. Al contrario. Bueno, gracias a Un placer ustedes. haberlos tenido aquí. Gracias.